Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos amados. En verdad que le damos gloria al Señor por tener esta oportunidad de poder trabajar en este lugar y ver tan hermoseada la iglesia. En verdad yo le sacaría una foto de aquí para allá, porque se ve muy hermosa. En mi corazón de verdad me gozo cuando mi hermana hablaba en este lugar que estaba mi hermana Elsa. Dios la bendiga en gran manera en este día y cada uno de ustedes, mis hermanos amados, sean bendecidos por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Salmos. Salmos capítulo 34 está la palabra. Una palabra muy hermosa, si usted se da cuenta. El Salmo, el libro de Salmo. Amén, hermanos. Si usted la ha encontrado, Salmo capítulo 34, versículo del 4 al 7 en la palabra. Amén. Entonces le vamos a dar lectura si la ha encontrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a orar. Mi Dios, le honramos y le bendecimos por lo que usted ha hecho en nuestra vida, Padre, hasta hoy. Mi Dios, le damos gracias porque hemos podido adorar, alabar su nombre, Señor Jesús. Gracias porque tenemos un día, Señor. David decía un día en los atrios, Señor, nosotros estamos en la misma presencia suya, Padre. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no bendecir su nombre, Padre? Pero también queremos oír su voz, Señor, para que usted instruya nuestro corazón, nuestra vida, Padre. Mientras estemos en esta tierra, Señor, ayúdenos a luchar, a vencer, Padre, por medio de su palabra, Señor. Santifíqueme, Señor, mis ojos, mis pensamientos, Padre, mi boca, Señor, mi alma, para que nada de mí salga, Señor, si no sea, Señor, ese vaso de honra, Padre, para poder entregar su palabra, Señor, conforme a la necesidad que está en nuestros corazones, Padre. Le damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi hermano, puede tomar su asiento. Este es un salmo hermoso de David. Nosotros decimos hermoso, pero para él fue en aflicción. El salmista estaba en aflicción en este momento que él hablaba de esta manera. Para poder expresar estas palabras tuvo que haber estado en dolor, en aflicción, en persecución. No sé si usted se da cuenta que el salmista, yo le puse este tema, fui escuchado por él. ¿Cuántas veces ha sido escuchado usted por el Señor? A veces gemimos, zapateamos, gritamos y no nos escucha nadie. Pero sí el Señor escuchó al salmista. ¿Por qué? Porque en él había una relación con Dios. Recuerda la relación que tenía David desde cuando él buscaba las ovejas. No solamente cuando estaba cuando era rey, sino que su comienzo de David, él estaba de mucho antes escuchando la voz de su Dios. Allí con el arpa tocaba, ¿cierto? Me imagino que cuando está en su casa usted expresa alabanza también. Cantamos lavando las ollas. Los demás que se van a trabajar tal vez también están cantando, gozándose en el Señor. O lo persiguen las preocupaciones, las dificultades, en donde va. A veces estamos tan aproblemados nosotros por cosas que están en nuestro corazón, pero no nos ha pasado esto que a David le pasó. Que él fue perseguido por Saúl. Mire, no era cualquier persona. Era el rey que los hombres habían elegido, porque no fue Dios quien lo eligió, fueron los hombres, y desecharon a Samuel y pusieron como rey a Saúl. Pero como este hombre en desobediencia, mire lo que sucede cuando hay un hombre en desobediencia, persigue a aquel que quiere servir al Señor. ¿Se da cuenta de lo que pasa? Porque era un hijo de Dios. Y este hombre
por haber desechado a Dios y no haber obedecido a Dios, Saúl el rey, entonces empezó a perseguir a aquel hombre que era ungido por Dios. Tanto así que David fue a parar allí donde Abimelec, el rey de Abimelec. Después que David había matado a Goliat, después que David había ido a las guerras con Saúl y veía que en él había algo diferente, una autoridad diferente, que cada guerra que iba, David las ganaba todas. Mire la diferencia. Y esto empezó el pueblo a gritar. Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Ese murmullo en el oído de Saúl, el rey, que fue desechado por Dios por causa de la desobediencia, empezó el enemigo aquí a turbar su mente, a turbar sus oídos, tanto así que persiguió al escogido de Dios. Y fue a parar David, me da como risa esta parte, fue a parar David allá en el reino de Abimelec. ¿Qué fue a hacer allá? Y tuvo que hacerse el loco. ¿Ha hecho usted el loco algunas veces si está el jefe? A veces lo hacemos loco. No si no pasa nada, no sé, no estoy entendiendo, no sé qué está pasando. Y David se hizo el loco delante de este rey que tenía el espíritu de Goliat. Entonces, ¿qué hizo el rey de aquel lugar? Dios lo ayudó en ese momento porque pudo haberle a Abimelec haberle matado. Porque lo tomaron en ese lugar, pudo haber matado a David. Pero David, mire la astucia de David, que tuvo que haberse pasado por el loco. No sé, yo no me imagino cómo lo habrá hecho en ese momento, tuvo que haber actuado. Y ahí decía, es cierto, echando espumarajos por su boca, decía, no sé, aquí yo tengo el espíritu de Goliat, le decía seguramente. Y tanto así que fue desechado David en ese lugar. Entonces, David, por eso que él expresa este salmo, no es cualquier cosa expresar un salmo. Tiene que haber atrás un trasfondo de lo que yo hablo o de lo que yo digo. Y David le pasó así. ¿Ha expresado palabra delante de Dios usted? ¿Y cómo la ha expresado? Uno expresa palabra delante de Dios no porque se me vienen a la mente. Cuando aquí estamos adorando, cuando Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en este lugar, usted no solo canta una alabanza aprendida, sino que sale desde dentro de su corazón una expresión de amor, una expresión de alabanza hacia Dios, pero de su corazón lo que está ahí. No necesitamos aprender una alabanza, ni a lo mejor yo no me sé la alabanza, dice usted, no importa. Cierre los ojos y empiece a adorar a Dios porque sabe el Dios que nosotros tenemos. O no conoce al Dios que usted tiene. Porque el que Dios yo tengo fue y me alcanzó allá afuera cuando nadie daba un peso por mí. Ese Dios que me alcanzó a mí pagó el pecado por mí y ahora reina Él. Y a la diestra del Padre reina Jesús. Segunda de Timoteo 2:5. ¿Y qué es lo que está haciendo Él en este momento? Él es el abogado, intercediendo por todos nosotros. Entonces David fingió estar siendo loco en ese lugar. Perseguido por Saúl el rey. Y cuando David habla de este salmo, de seguro que estaba en peligros. 2, estaba solo. Usted y yo a veces estamos con la madre, con la familia, con todo, pero David estaba perseguido y estaba solo. Era un hombre de guerra, había ganado batalla y tenía miedo. Porque no era un hombre, era una nación entera que estaba atrás de David. ¿Y nosotros por qué tendríamos que estar en peligro? ¿Por qué tendríamos que tener miedo? ¿Qué nos lleva a tener un temor dentro de nuestro corazón, un miedo que nos lleva a apartarnos de la presencia de Dios? Sentirse solo. ¿Qué puede llevar a un hombre a sentirse tan solo, tan miedoso, sin valor? Porque David esto es lo que sentía. ¿Dónde está el Dios que salió a mi encuentro, me ungió, puso aceite en mi cabeza? ¿Usted sabe qué es lo que es el aceite? Es la unción. Es el poder del Espíritu Santo. Porque este aceite se lo ponían a las ovejas para que los bichitos, los piojos que tenían las ovejas no se fueran a las orejas y mataran a las ovejas. Y nosotros la unción que Dios puso también fue para eso, para que los bichos que nos murmuran en los oídos no nos maten espiritualmente a nosotros. Usted es oveja del prado del Señor.
Fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y si no fue lleno, fue alcanzado por el Señor y también fue sellado por el Espíritu Santo cuando fue alcanzado. Y es un hijo de Dios. Entonces el salmista hablaba de esta manera y le dice, busqué. Cuando habla de esta manera, busqué, está hablando de una decisión propia. Yo decidí buscar a Jehová. Y el Señor dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Qué está diciendo cuando está diciendo mientras? Significa que hay un límite para buscar al Señor. Nosotros pensamos que sabemos los textos, pero no los aplicamos nosotros a nuestro corazón. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué me quieres administrar, Señor? Y aquí la palabra de Dios dice, busqué a Jehová mientras pueda ser hallado. Busqué. Y nosotros a veces nos cuesta buscar al Señor. ¿Por qué nos cuesta buscar al Señor? Porque primero que nada estamos tan enfocados en nuestras situaciones difíciles, en nuestros miedos, enfocados en nuestros temores, pero no nos enfocamos en buscar a Jehová en ese momento difícil. ¿Cuándo tenemos que buscar a Jehová? Es fácil buscar a Jehová cuando lo tenemos todo, pero cuando no hay nada, cuando nadie está con nosotros, cuando nadie nos mira, cuando nadie nos da una palabra, ¿quién busca al Señor? Esperamos que alguien, Señor, manda a alguien y clamamos de esta manera, Señor, mándame una señal, Señor, que tú estás conmigo. Así hablamos nosotros los hijos del Señor. Si vemos una señal, le vamos a creer al Señor. Se va a pasar la señal y no le vamos a creer al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros andamos muchas veces más que nada por los milagros. Andamos más a veces por como decía en aquel tiempo allí Jesús, por los panes y los peces. ¿Y cuál de ellos creyó al Señor? ¿No entregaron todos a Jesús? ¿No todos gritaban Barrabás en ese lugar? Por más que hizo señales y prodigio, el Señor sanó a los enfermos, los dio de comer y todos ellos gritaron Barrabás y no enaltecieron al Rey de Reyes. ¿Por qué buscamos entonces alguna señal para servir al Señor? Ahora sí voy a servir al Señor. ¿Por qué buscamos eso? Busquemos nosotros cómo agradar al Señor sin que nos dé el agua, sin que nos dé el pan, sin que nos dé nada, aunque en la pobreza, en la tristeza, en el dolor. Recuerde cuando usted hizo una promesa a su esposo o a su esposa, o parecemos papagayos repitiendo al Señor, Señor, yo te adoro, Señor, yo te alabo, Señor, yo te amo. Pero en el momento difícil, ¿se ve que amamos de verdad al Señor? ¿O todavía actúa el amor que Dios derramó su amor? Para que el amor de Cristo esté en nosotros y nosotros podamos exteriorizar el amor de Cristo, no solo para nuestra vida, sino que para los demás. Por eso que dice, porque de tal manera amó. Su amor está en usted, está en mí, pero ¿qué debemos de hacer? Tenemos que empezar a aplicarlo. Y cuando hablaba de esta manera, David estaba hablando de una decisión consciente. ¿O alguien lo obligó a usted a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador de su vida? ¿Fue el hermano que está al lado? ¿Fue su hermano que está al frente y que lo obligó a buscar al Señor a usted? ¿Fue su esposa o fue su esposo? ¿Fue alguien que llegó a su vida y le dijo, tú tienes que aceptar a Cristo? ¿Le puso a punta de pistolas? Yo creo que no. Yo creo que todos nosotros decidimos tomar conscientemente decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador de mi vida, Señor. Ahora entra en mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador de mi vida, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y estaremos orando por usted, le dijimos. Así que ninguno de nosotros fue obligado, fue conscientemente. Entonces habló de una decisión cuando él dice, busqué a Jehová. ¿Usted quién está buscando? Para que lo ayude en ese momento difícil. ¿A quién busca? El salmista decía claramente, busqué a Jehová. Y cuando buscó a Jonatán, no fue para buscarlo y decirle, mira, sabí, Jonatán, yo estoy en aflicción, estoy en dolor, ¿quién va a ir conmigo? Yo estoy solo. Era su amigo, su amado con él. Pero no lo buscó a él, sino que buscó para decirle, mira, le dijo, tu padre me busca para matarle. Si haces esto y vas a ver que es verdad lo que yo te estoy diciendo, le dijo a David. Pero él
No buscó a Jonatán, no buscó a su padre, no buscó a su madre, no buscó a sus hermanos, porque aún sus hermanos lo querían matar. El salmista decía, busqué a Jehová, o sea, tomó una decisión consciente y deliberada. Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a buscar a Dios. Cuando usted y yo decidimos buscar a alguien, está diciendo que tenemos que tener una acción. ¿Tiene una acción para buscar a algo, a alguien? Mira, a mí me pasó la semana pasada, no me parece que fue. Si usted se iba a parar a mi casa, de seguro que no podía ni entrar por las puertas de mi casa. Porque estábamos buscando algo que se había perdido. Como la mujer que se le perdió el dracma. ¿Qué hizo ella? Lo buscó por todos lados y cuando lo encontró, ¿qué hizo? Lo dio a conocer a todos. A todos, para que todos se gozaran con ella. Porque había buscado lo que a ella se le había perdido. Y usted y yo, ¿qué se nos ha perdido? Cuando estamos en aflicción, ¿a quién buscamos para que nos ayude, para que nos fortalezca? Cuando lo sentimos solo, ¿a quién buscamos para que nos fortalezca? Debemos de tener una acción voluntaria, buscar nosotros. No espere el presidente ni el mismo Cristo que venga a buscarlo. Usted tiene que tener una decisión voluntaria para seguir al Señor Jesucristo. No, es que no me han venido a visitar. No me han dado un llamado. 15 años me parece que llevo en este evangelio. Y yo pienso que ninguno de nosotros podría decir, búsquenme, porque ya nosotros somos bien. Al menos yo conozco muchos rostros acá que somos bien ya, pasados. Parecemos sopaipillas pasadas, hermano. Significa que ya no nos necesitan buscar a nosotros. Necesitamos tener una decisión propia, una acción de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Porque Él tiene límite, la salvación se pierde. La salvación no es aquello, los salvo siempre salvo, algo lo que quiero, vivo como quiero, ando como quiero, si quiero sirvo al Señor. No es así lo siempre salvo. No, Dios dice que debemos de tener un cambio de dirección. Un hombre y una mujer que acepta a Cristo tiene un cambio de dirección de su vida. Si antes mentía, si antes robaba, si antes era enojón, si antes era envidioso, si antes era idólatra, si era hechicero, si era borracho, si es todo fruto de la carne. 18 fruto de la carne, Gálatas 5:19. O sea, hay tantos frutos de la carne nosotros que debemos de aprender a buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, porque la salvación se pierde. Y si están estos frutos de la carne, examinemos a nosotros mismos que hay en nosotros. David no arrancaba porque él tenía fruto de la carne, sino porque era el ungido de Dios. Era el ungido y lo querían matar. ¿Usted es ungido por Dios? Lo quieren matar. Lo quieren matar. Porque este es ungido de Dios. Escogido por Dios. Llamado nación santa. ¿Quién lo quiere matar? No es su hermano. Es Satanás. Porque él lo dijo, él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué quiere destruir de usted? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a abandonar lo que está en nosotros, que nosotros nacimos de carne. Lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido de espíritu, espíritu, y piensa en las cosas espirituales. Ya no piensa en la carne ni anda en la carne, sino que piensa en las cosas espirituales. De cómo buscar a Dios. Y eso es lo que David hacía. ¿Cómo agradar al Señor? Y él dice, busqué. O sea, está hablando de una decisión voluntaria de buscar la presencia del Señor. En esos momentos difíciles, él tenía una decisión voluntaria de buscar la presencia del Señor. Porque no podía ser ayudado por nadie, sino que solamente por el Señor Jesucristo, solamente por Dios. Porque ¿quién conoce nuestro corazón? ¿Quién conoce cuando usted y yo estamos afligidos? A veces nadie conoce que estamos afligidos. Nadie sabe que estamos pasando por un momento difícil. Y qué rico es cuando nosotros decimos, busqué a Jehová y Él me oyó. Clamé y Él me oyó.
¿Cómo se siente después usted que el Señor lo escuchó y usted se levanta de esa congoja, de esta situación difícil? ¿Cómo se siente? Anda en los cielos porque sabe que el que lo escuchó fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. No fue un hermano, no fue nadie. Fue el Señor. Y eso es lo que Dios busca. Estos hombres como David, que en medio de la aflicción, que en medio de la persecución, escuchen a Jehová, que vayan a buscar al Señor. Eso está buscando el Señor. Tomó una decisión y decidió buscar a Dios en lugar de ignorarlo. ¿Qué hace usted cuando está pasando por esos momentos difíciles? Y el Señor le habla y no me diga que no. Porque el Espíritu Santo a nosotros lo administra en nuestro hogar cuando estamos pasando por ese momento difícil. Mira, ora. Mira, canta alabanza. Mira, ve al templo. Mira, busca la forma. Pero nosotros lo ignoramos. Lo ignoramos y lo descuidamos. Y este es el tema más grande que el cristiano pasa tiempo, pasan meses a veces, incluso pasan años, que un hombre y una mujer, un hijo de Dios puede escuchar la voz de Dios. Y dice usted, ¿cómo yo no puedo escuchar la voz de Dios? ¿Y cómo los demás sí la escuchan? ¿Escucha la voz de Dios usted? Porque yo sí la escucho. Escucho cuando Él me está hablando, me está administrando. Y yo sé que usted también lo escucha. Pero le obedece. Y por eso, hermano, mire, pasan meses, pasan horas, pasan días, porque no le obedecemos a la voz de Dios. Y más a veces nos avergonzamos más delante de un hombre, de una mujer, en vez de avergonzarnos delante de Dios que nos está hablando, lo está administrando, diciendo, mira, obedece. No ignores el llamado de Dios. No ignoremos el llamado que Dios nos hace hoy día. Pero nosotros lo ignoramos y nos descuidamos. Nos descuidamos de esta salvación tan grande. Otra cosa que hizo David, tuvo que tener un esfuerzo. ¿Usted hace un esfuerzo por buscar a Jehová? Doy gloria hoy día, hermano. ¿Será que nos echamos de menos? El día martes yo al menos lo eché de menos a todos. ¿Será por eso, hermano? Pero una bendición tan hermosa. Cuando nosotros nos echamos de menos, hay un esfuerzo. Hoy día veo que hicieron todo un esfuerzo tremendo. Porque de verdad que se ve muy hermosa la iglesia. Y David hizo un esfuerzo. ¿Para qué hizo David un esfuerzo? Primero para arrancar de Abimelech el rey. Porque tenía que salir de ahí, si no lo iban a matar. Y usted hace un esfuerzo para arrancar del pecado. ¿Cuánto hacemos un esfuerzo para arrancar del pecado? Esto me está contaminando, esto me está matando, esto me está destruyendo mi vida. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para agradar al que nos llamó, a Dios. Entonces David hizo un esfuerzo para buscar a Dios. Ahí arriba hay esfuerzo también. Entonces, cuando usted y yo tenemos un esfuerzo para arrancar del pecado, de lo que contamina, de lo que nos destruye, nosotros hacemos un esfuerzo voluntario. ¿Por qué tendría, hermano, que alguien venir a cogerlo, a moverlo, a zamorrearlo para que despierte? Doy gloria por los que hoy día vinieron voluntariamente a este lugar. Voluntariamente nosotros tenemos que buscar a Dios porque Dios tiene un propósito con su vida y con el mío. Dios tiene propósito como lo tuvo con David, serlo rey en un lugar porque iba a gobernar él. No lo trajo solamente para que fuera rey nomás, sino que también tenía que haber un esfuerzo para trabajar. Y usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo para arrancar del pecado, de lo que contamina, de lo que nos daña, porque Dios tiene propósito con nosotros, pero tiene que hacerlo voluntario, hermano. Luche voluntariamente, no que tengan que obligarlo. Somos bien bíblicos a veces y nos tomamos de estos textos cuando dice que tenemos que obligarlos a entrar por la puerta derecha. Mire lo que tenemos que hacer, obligar a la gente a entrar.
No, Dios quiere que busque sea voluntario, porque Dios tiene un propósito con su vida. Ahora, cuando esto hizo David, no fue intencional, o sea, fue intencional. No que salió así, fue causal o fue accidental lo que le pasó. No fue, sino que fue algo voluntario que Dios hizo en la vida de David. Porque Dios iba a cumplir su propósito sí o sí con David. Y Dios quiere cumplir el propósito con usted sí o sí, hermano. Ahora, si usted no se deja, hermano, otros van a venir. Otros. Y usted y yo nos vamos a quedar sentados en la banca, mirando cómo otros trabajan, mirando cómo otros se esfuerzan, mirando cómo otros crecen. Y usted se va a quedar sentado ahí, va a tener barba, se va a dejantar ahí y no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está esperando ahí una señal del cielo. Si el Señor ya le mandó la señal, hermano, el día que usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, esa es la primera señal que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero necesita voluntariamente hacer un esfuerzo y buscar a Jehová. Ahí el Salmo 55:6 dice, antes que pueda ser, o sea, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Está cerca el Señor de usted? ¿A dónde está? Cerca. No tiene que cruzar el mar para ir a buscar al Señor. No, está con usted todos los días, cuando usted se levanta, cuando usted se para, cuando va a su trabajo, cuando está en su casa. Dios está en todo lugar porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. El poder de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento, o sea, está en todo lugar. Entonces, por eso que mientras está cercano a usted, hermano, usted tiene que llamarlo, invocar el nombre de Jehová de los ejércitos para que pueda sacarlo de la condición de vida que está. Invocar. Pero no queremos hacer un esfuerzo para invocar el nombre del Señor. ¿Cómo invoca el nombre del Señor usted? Oye, hermano, si yo veo esto a esta gente católica, listo, invocado el nombre del Señor. Nosotros hacemos lo mismo. Plantamos unas par de cruces y estamos listos, Señor. ¿Sabe cómo? Hola, Señor. Estos hombres, mire, aún ellos, hermano. Y usted y yo, ¿cómo invocamos el nombre del Señor? Invóquelo. Escudriñe la palabra de Dios. Y al escudriñar la palabra de Dios, Dios le dirá qué hacer, a dónde ir. Y lo sabemos porque es una alabanza. El Señor nos va a decir qué hacer, a dónde ir. Cuando usted y yo invocamos el nombre del Señor, Dios le dio dirección a David para que saliera de ese lugar. Y le dio hombres para trabajar. Y eso es lo que usted y yo debemos de tomar una decisión. Por eso, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle. ¿Llama usted el nombre del Señor? Lo llama en la mañana, lo llama Daniel. ¿Qué hizo? Antes que hablara Daniel, ¿qué pasó con él? Dios le respondió. Y nosotros hasta estamos como estos hombres, cuando Elías estaba allí, ¿cierto? Y le dijo, veamos pues, cuál es tu Dios. Después yo le digo cuál es mi Dios. Pero estos hombres golpeaban su cuerpo, se ensangrentaban su cuerpo, se tiraban al suelo, gritaban, dile, a lo mejor está durmiendo tu Dios, le decía Elías. Y nosotros, a veces parece que también los tienen que decir, a lo mejor está durmiendo tu Dios, grítale más fuerte, a ver si escucha. Nosotros, ¿cómo lo llamamos? Así tenemos a nuestro Dios a veces, ¿sabe por qué? Porque primero el Señor dice aquí, buscar el reino de los cielos y su justicia. Por eso a veces estamos golpeando nuestro cuerpo, estamos clamando y gritando al Señor y no los va a oír. ¿Por qué? Porque no buscamos primero el reino de los cielos. Si buscar el reino de los cielos primeramente y su justicia, está diciendo la rectitud, la santidad, la pureza. Si te apartares del pecado, si te santificares tu corazón, tu alma, tu mente, entonces yo iré cuando venga el clamor. Y como lo hizo Daniel.
Entonces, porque el clamor de Daniel, ¿qué dijo? ¿Cuál fue el clamor de Daniel? Perdónanos porque hemos pecado, dijo. ¿Y él había pecado? El pueblo había pecado. ¿Y qué hizo Daniel? Inmediatamente vino respuesta sobre Daniel, aún siendo que el pueblo nosotros habíamos pecado. Qué es hermoso cuando un hombre justo, apartado del mal, se aparta en rectitud para santificar su vida, santificar sus ojos, santificar el corazón, porque Cristo ya no habita en estos templos, hermanos, sino que habita en el corazón del hombre. Usted lleva a Jesús a su casa, lo lleva a su trabajo, lo lleva dentro de su habitación y allí está Jesús, lo lleva al baño y Dios lo está mirando, sabe lo que está haciendo. Santificar los ojos, hermano, porque en verdad que esto es algo cliché, pero pasa que los celulares, hermano, uno los ve. Sabe que yo veo a veces agarrados los hombres de los celulares aquí en los bolsillos, que no se le caiga. Lo he visto. A mí no me lo contaron. Y he visto a las mujeres que se les queda la cartera, incluso hasta en el centro, o se le quedan las carteras hasta en las iglesias, porque las mujeres son las valientes. Pero los hombres están a cuatro manos agarrados en los bolsillos, que no se les caigan los celulares. Porque no estamos santificando los ojos. No es que vi esta cosita nomás. Después no es que vi esta otra. Yo ahora aprendí a hacer eso. Pero no que lo haga. Pero aprendí. Ahora entendí por qué los hombres pasan mucho tiempo haciéndole así el dedo. Y no me gustó. No me gustó y me puse a llorar. Porque los hombres pasan tiempo, hermano, moviendo su dedo en los celulares y no buscan al Señor. Y no le aparecen imágenes solo bonitas. Aparecen imágenes morbosas, sexuales, inmorales, que contaminan tus ojos y tu corazón. Y te apartan de la santidad de Dios. Por eso que no puedes comprometerte con el Señor Jesucristo, porque tus ojos están inmundos. No puede haber un compromiso en el hombre y en la mujer porque los ojos están inmundos. No puede venir la revelación de Dios, no puede venir la santidad de Dios, la pureza de Dios, porque tus ojos, tu carne. Por eso el Señor dice que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu pie te es ocasión de caer, sácatelo. Córtalo, porque tus pies se van a diferentes direcciones, pero no para venir a la iglesia a buscar al Señor. Mas David decía, busqué a Jehová y Él me oyó. Mire cuánto tiempo pasa su hijo, su esposa dentro de los baños con los celulares. Mire esposa, no se quede quieta. Esposo, si su esposa también está a través de los celulares, no se quede quieto. No importa, es mi esposa, está en un poco el celular. No se quede quieto, amoneste, inquiete. No se quede sosiego. Si su esposo pasa una hora con celular, llame al pastor, llame al líder, llame a quien sea, grite a los cuatro vientos. Grítelo a los cuatro vientos, porque no puede estar su esposo una hora atrás de un celular. Su hijo no puede estar contaminando su corazón, su alma, su mente una hora. Grítelo. Grite, ponga ahí barreras para el pecado. Si tu mano te es ocasión de caer, quítatela. ¿Qué hace tu mano? Inmoralidades sexuales. ¿Qué hace tu mano? Tomas el celular para ver la inmundicia que está en tu corazón. Es que Satanás fue y me tentó. No. Satanás tienta al hombre conforme a su concupiscencia. Así que no vengamos a decir Satanás, ni los pesca, ni los mira. Ni siquiera tiene cuidado de nosotros, Satanás, ni ha metido cola porque no tiene. Aquí somos nosotros. Somos nosotros que nos gusta la inmoralidad sexual. Ojalá que me salga algo más abajito. ¿Un bikini? Ojalá que me salga algo más abajito, que sea algo más misterioso. Porque a usted le parece aburrido que le salga un comercial, Cristo te ama. ¿A usted le parece aburrido que le salga ahí cultos generales, ministerio evangelístico Vida Nueva? ¿Le parece aburrido a usted que le salga
predicación, arrepiéntete del pecado, hijo del diablo, los parece aburrido. ¿Cuánta música mundana? Y pretendemos nosotros aquí tirarle las coronas al Señor. Música mundana. Trastornan los pensamientos, te llevan a la inmoralidad sexual. Y entonces nosotros pretendemos decir, por eso que nos cuesta, si estamos como eso, como los Baales, que allí Elías tuvo que matarlos. Golpeémoslos el pecho, Dios no nos va a responder. Golpeémonos todo el cuerpo, saquémoslo sangre y gritemos más fuerte, no los va a responder el Señor. ¿Por qué? Porque primero estamos igual que esos hijos de Baales. Pero Dios busca a estos hombres, como David, que estando solo, estaba solo, no necesita que alguien te cuide, hermano, hermana. Necesitas tú mismo tomar una decisión voluntaria a seguir al Señor Jesús. Qué terrible yo encuentro que ahora un culto. Por eso Él dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras, porque el Señor puede venir esta noche por tu alma. Mientras, porque esta noche tú puedes perder tu salvación. Mientras, tú puedes tener la oportunidad, busque a Jehová. Ser llamados, llamadle en tanto que está cercano. Y ahora el 7 dice, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Una persona impía está dentro de la iglesia, pero separada de la voluntad de Dios. Vive para el mundo, hace las cosas del mundo y le agrada. Y ahora le dice, deje el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos. ¿Cuál es el inicuo? Una persona que sigue al Señor, pero sus pensamientos son malos, de maldad, como lo hizo Judas el Iscariote, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Malo, piensan abandonar, alejarse, apartarse de la voluntad de Dios. Inicuos, esos sí son hijos del Señor, pero tienen pensamientos malos de abandonar, de apartarse de la voluntad de Dios. Los impíos están aquí y haciendo las mismas cosas que hacen en el mundo. Lo mismo, música mundana, celulares todo el día, películas. Bueno, yo no sé, hermano, porque no las veo, porque tampoco las puedo decir. Pero yo no creo que en la televisión den películas tan hermosas, no lo sé. Y a veces sí veo algo. Se lo voy a contar un secreto, Veo, hermano, a la obra. Pero ¿sabe qué? Hace muchos años atrás. Y ni siquiera he puesto un clavo en mi casa. ¿Sabéis qué más mano a la obra? Le dije yo, no te veo ni una cosa porque muestra puras casas extravagantes, que el clavo, que esto, que lo otro. Y yo ni siquiera tengo para comprar la pintura. No, chao nomás. Ahí quedó, hermanos, a la obra. ¿Ve? Porque no me estaba edificando en nada, porque si yo ni siquiera ponía un clavo en mi casa. Así que deseché aquello. Y ahora no me interesa nada de aquello. Pero cuando uno se da cuenta solo inmediatamente que esto está afectando la vida natural y espiritual de uno y se aparte. Por eso dice, apártese del pecado. Busque hacer algo o hablar a alguien o algo. Es como cuando alguien dice, busqué un trabajo. Lo buscó nomás, pero no fue a trabajar. No saben nada, me encontré en medio trabajo. ¿A dónde? En una empresa. ¿Y cómo se llama la empresa? Donde no se hace nada. Así, a veces no queremos, estamos en esa empresa en donde no se hace nada. Y es el trabajo que a todos nos gusta. ¿Sabe, hermano? Cuando usted dice buscar algo, lo busca con diligencia. O sea, pone diligencia para buscar al Señor y dice, y entonces David dijo aquí el 27:4, perdón, Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Hasta la cantamos. La sabemos de memoria cantar. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Y la cantamos. Pero la buscamos. Por eso digo, la empresa donde no se hace nada, solo se habla, pero no se practica. Y David, lo que él hacía, una cosa he demandado a Jehová. ¿Por qué usted demanda al esposo? Es que me tiene que pagar la pensión de mis hijos. ¿Por qué usted demanda a alguien? Porque le hizo algo. ¿Y por qué David demandó al Señor? Porque él anhelaba, deseaba estar a la... Yo pensé que este era un salmo suave, hermano, pero no era. Así que si usted quiere algo, dígale al Señor. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Tenemos que buscar, anhelar estar en la presencia de Dios. Como hoy, hermano. Debemos de anhelar estar y buscar la presencia del Señor. Y dice, que esté yo en la casa. No me vaya a salir bíblico, me va a decir que el Señor no habita en casa hecha por manos de hombre. Po. No, por mano, porque se contradice el texto. Pero sí el Señor está en la casa del Señor donde se reúne su pueblo en unidad, en un pensamiento, en un espíritu para agradar a Dios. Entonces esa era la casa. ¿Y a dónde estaba David? ¿A dónde está usted, privilegiado? Usted y yo tenemos el privilegio. Y yo más atrevida todavía, estoy un poco más acá. Mire, pero David estaba allá afuera, en los atrios. Vaya al libro de Hebreo, allí está cómo estaba la estructura de cómo era el templo en aquel tiempo y cómo tenían que hacerse las cosas. El libro de Hebreo está. Dice, para contemplar. ¿Y cómo contempla la hermosura usted de Jehová? Si no lo ve. Y aquí todos los veimos feitos. Si miramos para el lado, lo asustamos. Si miramos para el frente, uy, y usted para acá, terrible. Nos asustamos de uno de los otros. Pero la hermosura de la santidad de Dios es la que buscamos nosotros. Para poder, hermano, contemplar la hermosura. ¿Y cómo la contemplamos? Cuando le cantamos, Señor, qué hermoso eres tú, qué bueno eres tú, Señor, qué fiel eres tú, contemplamos eso. Se los deleitamos en esas cosas del Señor. Y Él dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué viene a inquirir usted aquí? Ciencia, inteligencia, sabiduría, nos capacita a fin de que el hombre sea perfecto para toda buena obra. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Mi hermana decía que no nos venimos a agradar uno con otro, pero sí tenemos que agradarnos. ¿Le gusta agradar a usted a su hermano? Amén. Es hermoso. Pero entonces, por eso Dios dice en Mateo 6:33, una enseñanza de Jesús que le hablaba, buscar el reino de los cielos y su justicia, su rectitud. Buscar la justicia y la rectitud que proviene de Dios en el lugar de confiar en nuestras propias fuerzas y esfuerzos. Eso hay que buscar. Al Señor en vez de confiar en nosotros mismos creyendo que todo lo podemos nosotros. Por eso que el Señor dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, porque eso tienen una dependencia de Dios. No pueden vivir, no pueden respirar, no pueden caminar si no están tomados de Dios. No pueden. Se ahogan. Ve al pez fuera del agua. Y el Señor tiró la red y pescó muchos pescados como usted y yo. Pero ¿qué pasó si lo salimos fuera del agua? Porque Jesús es el agua viva. Y nosotros los peces. Y si nos salimos fuera de esa agua viva, no vamos a poder respirar. Por eso el Señor le dice, David habla de esta manera, buscar el reino de los, dice, busqué a Jehová. No busqué a mi hermano, busqué a Jehová, hermano. Y Mateo 7:7. Estoy segura que lo sabemos todo.
Estoy segura que lo sabemos todo. Mateo 7:7. Buscad. Sí, si yo busco, ¿cómo busco yo mi dinero? Trabajos y horas extras. Busco cómo que mi casa sea más hermosa. Yo siempre lo voy a decir, hermano, no importa si su casa, no importa, porque lo que más es prioridad en nuestra vida, hermana, y más en estos tiempos, es esta casa. Cómo hermosear esta casa, cómo pintarla, cómo adornarla. Pero no esta casa terrenal, hermano, si nosotros somos pasajeros en este mundo. Somos peregrinos en este mundo, hermano. Cuando usted tiene, como lo hacía Abraham, me parece, porque ya me confundo con tanto nombre. Él tenía su mirada en el invisible, mirando que tenía una ciudad allá arriba en los cielos. Usted y yo tenemos que tener esa mirada, hermano, mirando que allá arriba. Nunca, hermano, nunca le va a faltar el pan, nunca. Todo aquel hombre y mujer que busca el reino de los cielos primero, jamás le va a faltar el pan y el agua. No es que tengo que tener yo Skechers, Panda. ¿Qué otra marca que ni me la sé? Yo tengo 30 Oriente y los invito a todos a buscar ahí un calzado, una prenda de ropa, lo que sea. Dios nunca le va a faltar a nadie, hermano. Dios siempre va a proveer para su pueblo. ¿Ha visto a alguien desnudo en la calle usted? Ninguno. Todos el Señor va a proveerle para ponerle la ropa. ¿Ha visto a algún hermano pidiendo pan? Y si se lo pide a alguien de confianza, a sus propios hermanos. Pero no va a ir a pedir allá afuera, al mundo. O sea, el Hijo de Dios jamás va a tener necesidad de algo porque es una promesa de Dios. ¿Cuándo le falta a ese hombre, a esa mujer? Tiene que notar inmediatamente usted. No ha buscado el reino de los cielos y su justicia. Y aun cuando ese hombre y esa mujer tiene, ¿de dónde viene? Si no ha buscado el reino de los cielos y su justicia. Satanás, para que te quedes quieto en tu casa. Satanás, ay, mire Dios cómo me ha provisto, no nombre nunca a Dios. Cuando usted se vea lleno de cosas, ¿sabe qué? Si no ha puesto a Dios primero en primer lugar. Porque muchas veces confundimos la bendición de Dios, o sea, la añadidura, porque la bendición no es la añadidura es el pan y el agua. Cuando usted vea progresar a ese hombre grande así, ¿sabe, hermano? Si no ve usted que tiene a Dios primero, ese hombre le está proveyendo a Satanás para que esté quieto en su casa. Y me libró de las aflicciones. Y me libró de la soledad. Y me libró de ser muerto por el rey Saúl. ¿Cuántas veces el Señor lo libró a usted de ser muerto por Satanás? Muerto por su carne, por mi carne. ¿Por qué? Casi mis pies se deslizaron, dice Kim. Casi. Pero el Señor me libró. ¿A cuántos se le han deslizado los pies? Se le van así para allá. Sí. Un pie. ¿Y usted qué hace con el otro pie? Lo persigue. El otro pie se empieza a deslizar otra vez y el otro pie que está sano lo persigue. Cuando este pie está firme, hermano, que el que se está deslizando puede acomodarse al que está firme. Pero a nosotros más nos gusta el desliz. ¿Cuántos saben patinar acá? Usted véalo cómo se deslizan por la calle. Y así nosotros a veces nos gusta deslizarnos, hermano, pero gracias porque el Señor me libró. Me libró, me rescató, dio a su Hijo en rescate por amor a todos nosotros. Lo dio el Señor, el Dios, y nos rescató de una situación difícil y peligrosa en este mundo. ¿Cuál era la situación difícil? Que nadie iba a dar un peso por nosotros. Y nos rescató de una condenación eterna. Porque hay un juicio sobre esta tierra. ¿Y cuál es? Una condenación eterna. Vemos cuántos se salvaron. Oye, si estamos predicando en la calle o en la iglesia. ¿Cuántos se salvaron en el arca de Noé? ¿Cuánto? ¿Seguro no eran 6? Ah, bien. 8 personas, bien. 8 personas se salvaron. ¿Y de esta condenación eterna que por fuego?
pronto, hermanos, vamos a irnos. Los salvó de una condenación eterna del pecado, de la muerte. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartados de la ciudadanía de Dios. Pero ¿qué hizo David? Él dijo, Él me libró. ¿De qué lo libró? De todos sus temores, de los miedos, de la ansiedad, de las dificultades, de los miedos futuros. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿Qué podríamos tenerle miedo nosotros? Nunca lo he dicho. A mí siempre me gustaba estar con harta gente y ni siquiera quería irme de la iglesia aquí cuando entré, al principio yo. Porque tenía un miedo tan rotundo que no podía estar ni en mi propia casa. Pero cuando el Señor me libró, no hay nada que le pueda temer, a menos que sea la muerte espiritual. Pero si yo vivo en los caminos del Señor, ¿por qué? ¿A qué debemos de temerle? O sea, no le podemos temer a nada. Porque el Señor acampa a nuestro alrededor. ¿A quiénes? Porque nosotros somos buenos para decir, sí, el Señor acampa a nuestro alrededor. ¿A quiénes? A los hijos. ¿A quiénes? El Señor acampa alrededor de aquellos que lee. O sea, si está abriendo una ventana, un portillo en su casa, ¿por qué está pasando por este momento difícil? Cierre la ventana, cierre la puerta, cierre todo para que nada del enemigo pueda entrar. Y entonces el Señor acampará alrededor de los que le temen. Ahora dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Estoy contenta porque hoy día muchos miraron al Señor y fueron alumbrados por la palabra de día. Póngase de pie. Fueron alumbrados porque hoy día miraron. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y dice, y este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, ¿cómo vamos a temer a alguien? Cerremos nuestros ojos. Padre, le damos gracia, le damos honra, Señor, por su palabra. Señor, gracias le damos porque hoy día muchos miraron, Señor Jesús. Muchos miraron, Señor, volvieron su rostro a ti, Señor, y no fueron confundidos, no fueron avergonzados, Padre. Los que le miraron a Él, Señor, tú los sacaste de la oscuridad, Padre, y abriste nuestros ojos de nuestro entendimiento, Padre. Un día más, Señor Jesús. Por eso, Padre, hoy día le damos gloria, le damos honra por su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a mantenernos, Señor, firmes, Padre, hasta su promesa, que usted un día aparezca por nosotros, Padre, y podamos irnos delante de su presencia, Señor. Por eso, Señor, muchos fueron alumbrados en este día su rostro y no fueron avergonzados, Padre. No fueron defraudados por ti, Señor Jesús. No fueron confundidos por ti, Señor. No fueron, Padre Santo, perdidos al buscar tu rostro, Padre. Porque yo sé, Señor Jesús, que al salir de este lugar, Padre, al llegar a los hogares, Señor Jesús, e invocarán tu nombre, Señor, llamarán a tu nombre, Padre, y tú les ayudarás, Señor Jesús. Gracias, Padre, por su palabra. Bendiga a su pueblo, bendiga mi vida, Padre. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén y amén.